Hola, bienvenidos a este video sobre compensación de atraso en sistemas de control. Vamos a hablar de un poquito sobre lo que es esta forma de controlar procesos de una sola entrada a una sola salida. Lo que se necesita antes de empezar, a revisar un poquito la teoría o los parámetros del circuito electrónico para implementar controladores de atraso y de adelanto. Lo tenemos por ahí en un video anterior, entonces me gustaría que checaras el circuito electrónico para el diseño de los compensadores. Y en base a esa terminología vamos a hablar de la forma que vamos a manejar en este compensador de atraso. La función de transferencia, vamos a cambiar alfa por beta respecto a ese video. Y bueno, pues la función de transferencia que vamos a considerar para el controlador tiene esta forma en ese circuito. Es idéntica, solamente la vamos a cambiar por la alfa por la beta. ¿Para qué se usa el controlador de atraso? Para dejar la respuesta transitoria igual y modificar solamente la respuesta en estado estacionario. Minimizar el error estático de velocidad o de posición de acuerdo al tipo de sistema. Lo que esto es un sorete, perdón. Lo que vamos a manejar entonces es igual una función de transferencia como controlador con un polo, un cero. Recordemos que la red de atraso tiene ahora el polo a la derecha y el cero del controlador a la izquierda. Entonces quiere decir ahora que ahora el parámetro beta es mayor que 1. Si beta es mayor que 1, pues 1 sobre beta t es más chica el valor que este otro valor, y eso implica que el polo pues está a la derecha del cero. Bueno, lo que entonces, de acuerdo al circuito electrónico, las condiciones que se deben de tener los parámetros pues van a ser estos: t es igual a r1, la posición del polo, del cero, perdón, sería r1, c1, beta t, pues sería r2, c2, beta, de aquí sacamos el valor de beta, pues sería r2, c2, entre r1, c1, esto debe ser mayor que 1, y la kc es igual a r4, c1, entre r3, c2. Ok, entonces la compensación de atraso pues es con esta condición. En la compensación de adelanto recordemos que la condición era que la alfa estuviera entre 0 y 1. Esto era adelanto. Bueno, y lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente: que la función de transferencia la condición de la magnitud de la función de transferencia va a tener esta condición. Prácticamente lo que vamos la parte atractiva del método es la condición de la magnitud, que sería la magnitud del controlador en el punto de prueba, pues es igual a esta ganancia, y el punto de prueba aquí en el cero, el término del cero. Aquí hay un error, es así nada más. Y vamos a tener esta condición: la S, la magnitud de este término, que es del punto de prueba del cero. Este es el polo, este es el cero, este es el punto de prueba. La magnitud de esta
y esta magnitud vamos a intentar de que sean lo más cercanos posible, que sean muy parecidas las magnitudes. Esto sería el término S1 más 1 sobre beta t, y este sería S1 más 1 sobre t. Entonces, que ambas magnitudes sean iguales para que esta condición yo tenga prácticamente una KC. Entonces la magnitud del controlador va a ser igual a KC, y eso es pues bien importante a la hora de las constantes de error de velocidad, por ejemplo, o de posición. ¿Qué va a pasar cuando estas magnitudes sean iguales? Bueno, pues que este polo y este cero sean casi iguales, y lo que se desea es de que estos dos estén cerca del origen para que el lugar de la raíz se quede igual. Entonces, si yo tengo una KB, de acuerdo a la definición de la KB, entonces recordemos, ubicar este polo y este cero cerca del origen, normalmente hace el polo del sistema, el lugar de la raíz es ligeramente diferente. Los polos dominantes van a quedar ligeramente cambiados, la respuesta transitoria va a ser casi la misma. Sin embargo, el hecho del controlador pues va a afectar, como comentaba, la ganancia, y vamos a tener aquí el efecto, por ejemplo, en KB, que se define como el límite cuando la S tiende a 0 de SGDS, el controlador, y esto sería entonces esto es igual. Antes de seguir con esto, recordemos que el sistema de enlace cerrado tendría que ser de esta forma: un controlador en serie con la planta, esta es la planta, retroalimentación unitaria, el sensor está incluido, si acaso, dentro de la función de transferencia. Y bueno, pues el error, la señal de error aquí la tenemos, y se define el error estático como el límite cuando t tiende a infinito del error que cambia en el tiempo, y esto es por el teorema del valor final, sería igual al límite cuando la S tiende a 0 de S EDS, y EDS recordemos que es igual a 1 sobre 1 más GC de S GDS por RDS. Si esta es RDS y este es CDS. Y bueno, pues aquí entonces si yo introduzco una señal rampa con un RDS igual a 1 sobre S al cuadrado, pues lo que voy a tener es prácticamente 1 sobre el límite cuando S tiende a 0 de S al cuadrado. Esta S con la S al cuadrado se cancela, se viene una S para acá y una S de coeficiente aquí, de multiplicando estos dos términos, y entonces cuando el límite de S tiende a 0, pues se va a hacer 0 aquí, y este quedaría aquí el límite de S GC de S GDS, y a esto es lo que le llamamos KB. Ese sería el error cuando tenemos una entrada rampa. El sistema entonces tiene una entrada rampa, este sistema de control. El sistema tiene una dinámica y va a tener un error de la salida de la rampa, que a esto va a ser ya cuando no hay tránsito, cuando ya no hay ninguna variación, que solamente sea la componente lineal de la rampa. Bueno, pues esto sería el error en estado estable o estado estacionario, y es prácticamente lo que nos interesa a nosotros disminuir
pues con esa KC. Si tenemos entonces que la KB es igual al límite cuando la S tiende a 0 de la SGC de S GDS, bueno, pues entonces es igual al límite. Ya sabemos el límite de la función de transferencias del controlador. Bueno, sería GCDS, S de GDS pues sería KB. Esto es KB del controlador, perdón. Entonces esta sería la KB anterior y esta la del, de acuerdo al diseño del controlador. Bueno, pues esto sería KC del controlador por beta KB. Entonces si yo subo KB, si beta sube, pues esto implica que la KB sube. Que los polos estén casi iguales no modifica el lugar de la raíz. Entonces, por ejemplo, una respuesta transitoria de un sistema de una rampa, si yo tengo la rampa y tiene este error, así, pues la idea es tener una respuesta parecida. Tal vez me interese conservar ese transitorio, que sea algo semejante, pero a medida que pasa el tiempo se reduce el error en estado estacionario, pues porque la ganancia, el parámetro de error estático de velocidad se incrementó en mucho con el controlador. Y el transitorio, aquí pretendo de que esta forma sea la misma que esta, se va a quedar igual, y porque prácticamente no nos interesa cambiar el lugar de la raíz, es solamente la KB. Esto es lo que está enfocado y eso es el propósito del controlador de atraso. Bueno, esta es la parte introductoria de este tipo de controladores.